Por fin, Enrique Peña Nieto y su gobierno nos sorprendieron gratamente al dejarnos ver que descubrieron qué es lo que hay que hacer para resolver el problema en Michoacán. Aunque a decir verdad, no descubrieron nada nuevo. Y aún así no podemos decir que descubrieron el hilo negro, pues este apenas se quedó en gris. Y vamos a ver por qué. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que vean este video. ¿Cómo están? Una vez más, democracia, la bella democracia, estamos saludando. Y yo, su servidor Rafael Leonardo Santibáñez Langle, les agradecemos, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Ciencia Ciudadana. Efectivamente, a principios de este mes de febrero, Enrique Peña Nieto nos maravilló cuando dijo que para resolver el problema en Michoacán no bastaba con el uso de la fuerza pública, sino que además había que llevar a cabo acciones que impulsaran el desarrollo económico de la entidad, cosa que está perfecto. Pues nos indica que descubrió que no bastaba con inundar de soldados la plaza, como lo hacía su antecesor Felipe Calderón, sino que había que ir a atender el origen del problema. ¿Y cuál era el origen del problema? Pues precisamente la falta de desarrollo económico que crea una creciente pobreza y que va desgastando el tejido social. Según datos del INEGI, el Producto Interno Bruto de Michoacán, que es con lo que medimos el desarrollo económico, había crecido para el año de 2011 3.6%, colocándolo en el lugar número 22 de la República Mexicana en cuanto a crecimiento del PIB. El PIB nacional fue de 3.8, o sea que Michoacán andaba un poquito abajo, pero aún así era de los países que estaban en el último tercio en cuanto a crecimiento del PIB. Pero para 2012 la cosa se puso grave, pues el crecimiento del PIB de Michoacán fue de apenas del 2.1%, muy por debajo del 3.9% nacional, y que colocó a Michoacán como el estado número 29 en cuanto a crecimiento económico. Solo 3 estados de la República están por debajo, o estaban para ese año por debajo de Michoacán. Y lógicamente esto nos iba a traer más pobreza, o les iba a traer más pobreza, y el Coneval nos dice que para el periodo de 2010 a 2012, el número de michoacanos que se incorporaron a las filas de la pobreza extrema, es decir, que cayeron en ese grupo de los que no tienen ni para comer, ascendió en 52.400 michoacanos, ocupando el tercer lugar de toda la República en cuanto al número de habitantes que hace caer en pobreza extrema. El tercer lugar, muy cerquita del primer y segundo lugar, que fueron Puebla y Jalisco. Bien, sin embargo, la buena noticia es que al parecer Peña Nieto se da cuenta de que para resolver de una manera efectiva un problema no es suficiente con combatir las manifestaciones, como en el caso de Michoacán, que la manifestación más virulenta era el empoderamiento del narcotráfico. No, sino que hay que ir a atacar las causas que le dan origen. Y ya dijimos que la causa en este caso era el precario o descendiente desarrollo económico, que causaba una pobreza creciente que se convertía en una verdadera proveedora de reclutas para el crimen organizado, cayéndose así en un círculo vicioso. Pero aquí es donde empieza a ponerse gris el asunto, ya no se pudo descubrir el hilo negro. ¿Por qué? Porque habiendo encontrado lo que había que hacer, no supo cómo hacerlo. Se dio a la tarea de recurrir, digamos que al más puro estilo y viejo estilo priista, a las obras o mejor dicho, a las acciones de corte populista, de esas que son mediáticas, y definió o estableció su plan Juntos lo vamos a lograr. Un plan aparentemente muy completo, incluye 250 acciones, así para que se vea que está abarcando todo, pero que la verdad no es más que otro ejemplo de lo que ha venido haciendo Peña Nieto desde que tomó el poder: hacer como que se hace. Esas 250 acciones pues no traían otra cosa más que las clásicas recetas neoliberales: crédito a las empresas, obras de infraestructura y programas de desarrollo social, incluidas las dádivas en forma de becas para los estudiantes, de pensiones universales para los viejecitos. Bueno, en fin,
estrategias que ya hemos visto en el ámbito nacional y en muchos otros países del mundo que no son efectivas para combatir la pobreza y que en consecuencia no generan un aumento del desarrollo económico. Este plan, claro, pues, cuesta dinero, ¿no? ¿Quién lo va a poner? Obviamente el gobierno, ¿no? Y se decidió destinar 45.500 millones de pesos para este plan. Dicen los que saben que esto representa casi el doble de lo que es el presupuesto del Estado, o sea que por dinero no vamos a parar. Perfecto. Pero la realidad es que esta, desde mi punto de vista, no es la solución. Y si no es la solución, por lo que es, menos lo va a hacer por la forma en que se aplica. Enrique Peña Nieto decidió, también al más puro estilo priista, crear más burocracia para vigilar la aplicación de estos dineros. Y creó un gabinete paralelo al del gobierno, del Estado, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué no dárselo directamente al gobernador? Bueno, quizás porque sí lo espantó el doctor José Manuel Mireles, cuando dijo que antes de aplicar esos recursos lo que había que hacer era limpiar el narcogobierno del Estado. Así lo llamó él y yo estoy de acuerdo con él. Porque de otra forma, si no se hacía primero esa limpieza, bueno, pues entonces estos dineros irían a distribuirse a través finalmente de los municipios y de ahí irían a parar a las manos de los narcotraficantes, pero los municipios estaban dominados por ellos. Luego entonces, a lo mejor Peña Nieto dijo, no, pues quizás este amigo tiene razón, y entonces yo voy a definir o designar mis propios funcionarios federales para que vigilen en la aplicación de esos recursos. Suena bien, ¿no? Pero yo aquí hay una pregunta. ¿Qué van a hacer esos funcionarios federales cuando en la calle, ahí en Michoacán, se les pare enfrente el crimen organizado y les ofrezca el ya muy popular y consabido plata o plomo? ¿Le jugarán al héroe en aras de la honestidad? Ahí queda la pregunta, ¿no? Y si ya de por sí, como les decía yo, aplicarlo de esa manera para mí no es la adecuada, bueno, pues los resultados que nos pueden ofrecer ese tipo de medidas, de estrategias neoliberales, son muy discutibles. ¿Qué va a pasar con estos 45.500 millones de pesos? Aún suponiendo que se lograran aplicar, digamos, correctamente a través de los funcionarios federales, que no fueran amenazados por el crimen, que se lograra que no fueran amenazados por el crimen organizado, entonces la tajada del león iría a parar a las manos de otros criminales, los criminales legalizados. ¿Quiénes son esos? Me van a preguntar, ¿no? Bueno, los políticos, los grandes empresarios, que en contubernio definen cómo sacar provecho de la situación para beneficiarse mutuamente de estos dineros. Esto no sería la primera vez que lo hicieran. ¿Cómo se benefician los políticos? Ya lo sabemos, a través del clásico diezmo en primer término, para asignar los contratos, y más aún, haciéndose socios de los empresarios, o todavía más, creando sus propias empresas para recibir estos contratos, o hacerse acreedores a estos contratos de las obras de infraestructura, que es donde está la parte más fuerte de esos 45.500 millones de pesos. Digo, los pongo porque no encontré las cifras, digamos, ni en la página de la presidencia, ni de Hacienda, ni de ningún otro secretario. Pero yo supongo que la parte fuerte está en las obras de infraestructura. ¿Y cómo se quedan con el dinero los grandes empresarios? Bueno, pues a través de obtener estos contratos multimillonarios. ¿Qué queda para el pueblo michoacano? Por el pueblo michoacano quedarán las migajas. Las migajas transformadas en raquíticos sueldos que les pagarán los empresarios para contratarlos y trabajar precisamente en la realización de las obras de infraestructura, y que todos tendrán trabajo mientras dure la obra, y ya una vez que termine, pues esos trabajadores regresarán a formar parte de la pobreza extrema, y aún mientras eran empleados en estas obras de infraestructura, bueno, pues abandonarán la pobreza extrema, pero no saldrán de la pobreza. ¿Por qué? Pues lo raquítico de sus sueldos. Les quedarán a los michoacanos las becas, a los estudiantes, que no son otra cosa más que ayudas. Una familia no va a vivir de una beca que se le otorgue a un estudiante,
y así como las ignominiosas pensiones universales de 570 pesos mensuales para los viejecitos. Eso es lo que les va a quedar a los michoacanos. Y algo muy importante, también les van a quedar los créditos a las micros y medianas empresas y pequeñas empresas que pues habrán recibido digamos que al amparo del plan, pero lo podrán pagar porque volvemos a lo mismo que ya he dicho en otros videos. Las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, y las micros, tanto como créditos, lo que necesitan y quizás más es clientes, esos clientes que están monopolizados por las grandes empresas corporativas, y que Michoacán no es la excepción, son las que se llevarán la tajada de león. Luego entonces podrán pagar estos pequeños y medianos empresarios los créditos recibidos, y aguas, porque ahora con la reforma financiera pues pueden perder la libertad, así que aguas. Pero eso es lo que le va a quedar al pueblo michoacano. Bien, podemos ver a Michoacán como un microcosmos, un botón de muestra de lo que pasa en el país y de lo que puede pasar si no atendemos el problema. Bien, desde mi punto de vista, calificó el doctor Mireles como de puro teatro la actuación que fue a hacer el gobierno cuando trató de aliarse con las autodefensas. No va realmente el gobierno a establecer una solución de fondo, va a hacer como que hace. Y esto es lo que ha venido haciendo en el resto del país. Las mal llamadas, reformas estructurales, pues hacen las veces de lo que está haciendo el plan Juntos, lo vamos a lograr en Michoacán. Un teatro que nos quieren vender como la gran solución a través de una gran difusión y propaganda, pero que en la realidad no va a resolver nada. Así como dijo el doctor Mireles, que mientras no se limpie Michoacán, ese dinero que vaya ahí, lejos de solucionar, va a agravar el problema, así en el ámbito nacional las mal llamadas reformas estructurales harán exactamente lo mismo. No harán más que ampliar la brecha entre ricos y pobres, concentrar la riqueza en pocas manos. Creo que nos corresponde a nosotros, vuelvo a insistir en ello, detener a Peña Nieto, que está moviendo al país en reversa, y con estos tipos de medidas lo seguirá haciendo. Les vuelvo a invitar, y con esto quiero terminar, a que firmen la propuesta que estoy impulsando para acabar con este sistema que es un generador de pobreza, de inequidad. Entren a la página www.change.org, busquen ahí México no más pobreza, defendámonos de ella y apóyenla con su firma. Si tienen dudas, por favor coméntenmelas. Pueden ver mi correo electrónico al final de este video y con gusto atenderé todas sus preguntas. Si tú ya la firmaste, por favor, vuelve a entrar a la página y ayúdame a difundir. Ahí dentro de la página encontrarás la opción que la propia página te pregunta de si quieres compartir con tus contactos, con tus amistades de Facebook y que tengas en tu correo electrónico. Tómate 2 minutos y por favor compártelo con ellos. Es urgente que detengamos estas acciones de hacer como que hace de nuestro gobierno. El Michoacán nos dio una vez más una muestra de cómo torpemente fue a asistir o a tratar de asistir a quienes lo necesitan en Michoacán. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Por hoy es todo, muchas gracias, les agradezco mucho el favor de su atención. Democracia y yo les decimos hasta luego.